Bueno, pues vamos a empezar. No vamos a hablar solo de Leonardo Torres Quevedo, vamos a hablar de Leonardo Torres Quevedo, del Ejército y de la Armada. Pero con ese título lo mismo, pues aunque no seáis alumnos cautivos, que siempre hacemos para llenar salas, no tenéis la idea de lo que vamos a hablar. Así que vamos a pasar rápidamente a de verdad de lo que vamos a hablar. Y de lo que vamos a hablar es de esto, sí, del Ejército y la Armada, de Joaquín Bustamante a Franco. Y aquí más de un mando estará echándose a temblar, porque esto se está quedando grabado. Dice, ¿y esto de qué va a ir? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar, aunque de lo otro es de lo que realmente vamos a hablar. No se preocupen ustedes, no os preocupéis, esto ya lo hemos publicado hace casi 20 años, algunos de estos trabajos, en revistas oficiales, en primera fila, de historia de la aeronáutica, de historia de la ciencia. No os preocupéis, que esto ya ha salido en libros de AENA, Fundación en Aire, etcétera. No se preocupen ustedes que la revista Aeroplan o del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, del que yo soy miembro correspondiente, ya ha publicado esto en 2010, 2011. Que ya llevamos mucho escrito. No se preocupen ustedes, no os preocupéis, que la Revista General de Marina también ha publicado cosas de las que voy a hablar ahora. Y el Ministerio de Defensa y la Sociedad Aeronáutica Española ya han publicado muchas de estas cosas y libros que os he traído porque como la conferencia va a durar lo que va a durar y yo sé que vais a querer seguir estudiando, en la biblioteca vais a tener un libro calentito, salió hace 15 días, con esto contado, bueno, pues divulgativamente. Este otro que tenéis a la derecha, lo que tiene son 500 páginas y reproducción facsímil de los trabajos originales de Leonardo Torres Quevedo. No estaría mal que se adquiriese para la biblioteca, pero ahora no puede ser porque estamos preparando la segunda edición, con lo cual va a decir que está agotado. Pero hay más. Desde el año 1987, me veis joven, pero ya me queda menos pelo, ya hicimos congresos dedicados a Leonardo Torres Quevedo, que se regalan también a la biblioteca, para que tengáis 1987, 1991, 1995, y en el caso de 1995, en colaboración con el Museo del Aire en Pozuelo de Alarcón. Pues vamos al ataque, vamos con ello. Joaquín Bustamante a Franco. Bueno, no miréis esa imagen todavía, porque de lo que tenemos que hablar es de este señor, que se llama Leonardo Torres Quevedo. Y para que nos situemos de quién vamos a hablar, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. Y vamos entrando en calor. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó a desarrollar un sistema que llamó telequino, que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema estaba concebido para testar, para ensayar globos dirigibles de su invención sin arriesgar vidas humanas. 1901. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema. Españoles y españolas de la sala, no se debería salir de un colegio de primaria sin que todos nuestros niños y niñas supieran esa frase última y la tuviesen en su cabeza. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El concepto dron, el concepto mando a distancia, no es americano, no es de Tesla, no es israelí, no es iraní, es de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Parece que hay tema, ¿verdad? Pues vamos con ello. Porque este sería otro de los temas a tratar. Si vais a Niagara, pues veréis que hace más de 100 años se construyó allí el primer teleférico para personas de todo Norteamérica, el transbordador español del Niágara. Esto es muy bonito, pero esto es mucho más bonito. Porque pintado con el rojo y gualda de la bandera de España, lleva más de 100 años transportando personas de orilla a orilla sin haber tenido ni un solo accidente. Cuando hablamos de los cocineros, de los deportistas, sí, vale, eso será marca España. Esto es I+D+I de hace más de 100 años, conquistando los cielos, sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos en el río Niágara, 5 kilómetros aguas abajo de las cataratas. Pero no tenemos que hablar de esto. ¿Qué le vamos a hacer? Podríamos hablar de esto otro, ni más ni menos. 1914, portada de un periódico francés, de Le Matin. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Pero no es eso lo que estoy leyendo, ¿a que no? Estoy leyendo la frase que pone arriba. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿De qué estamos hablando? ¿Que una máquina inventada por un español en 1914 ya podía hacer el trabajo cerebral de un hombre? ¿Pero quién ha inventado la inteligencia artificial? ¿Alan Turing? ¿Shannon?
¿Wiener? O quizás ha sido un español, aunque no esté en los libros de nuestros niños y niñas de primaria y ni secundaria, ni de la universidad. Y aquí, desde hoy, va a estar, ¿verdad que sí? Bueno, pues no es fantasía. El blog oficial de Google, desde 2012, cuando les explicamos en qué consistía esta invención, lo dice claramente. Con el ajedrecista Leonardo Torres Quevedo nos regaló el primer computer game de la historia. No digáis videojuego, que la tele no la inventó él. Simplemente llamémosle primer juego computacional. ¿Y quién perdió cuando la máquina todavía funcionaba en 1978 por última vez? Porque desde entonces no ha funcionado. Efectivamente, el joven rey Juan Carlos fue el último en ser derrotado por la máquina, porque no hace distingos entre reyes y plebeyos. La máquina ganaba a todo el mundo. Y si siguiese funcionando hoy, seguiría ganando. Esto lo podéis leer en el ABC, que lo publiqué el año pasado, hace año y medio. El increíble ajedrecista Leonardo Quevedo, un ajedrecista que siempre daba el jaque mate y, como habéis leído, y hacía el trabajo cerebral del hombre. Yo creo que tenemos tema, pero de esto no toca hablar. Lo podéis leer en artículos que hemos ido publicando, por ejemplo, en los Annals of the History of Computing, hace un par de años, Leonardo Torres Quevedo, el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Y por si había alguna duda, para que los lectores supieran de qué iban a leer, les planteé este resumen. A ver si colaba, a ver si se atrevían. La historia de la computación es una historia fascinante, la búsqueda de pioneros de la automática poco conocidos, de padres perdidos de la computadora, de fundadores de las ciencias de la computación que no resultan familiares, o de creadores de la inteligencia artificial que no tienen reconocimiento. ¡Uah! Cogemos aire, porque esto es el principio de la frase, ahora viene el verbo y demás. Invita a que vosotros, internacionales, hagáis una lectura más profunda de lo que hasta ahora se ha escrito. Fascinante, ¿verdad? Pues lamentablemente no toca, porque de lo que tenemos que hablar es de esto, de un Leonardo Torres Quevedo que para Figaro en 1930 se preguntaba, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, en los tiempos de Tesla, de Graham Bell, de Thomas Alva Edison, de Marconi, ¿no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Chicos, chicas, señores y señoras, ¿qué es esto? Bueno, pero vamos a hablar de esto. El ejército y la armada, que es de lo que hemos venido a hablar. Claro, y entonces no podemos hablar de esto otro. El primer computador de la historia. ¿Estáis viendo el teclado? El órgano para introducir datos. ¿Estáis viendo el equivalente a la CPU? Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. En su memoria artificial, la máquina almacena todas esas órdenes. Cuando le damos al espaciador del aparato que permite introducir datos, la máquina retoma de su memoria artificial todas esas órdenes, realiza ella sola las órdenes y manda al órgano de salida, a la impresora. ¿Y esto qué es? Pues los franceses en 1990 lo tenían claro. Cuando organizan en París, en el Museo Nacional de las Técnicas, una exposición sobre la historia del ordenador, ¿dónde está el primer ordenador? Pues el primer ordenador lo tienen bien claro. Entre los ordenadores actuales, el Mark I y el ENIAC de la Segunda Guerra Mundial, los fracasos de Babbage, lo único que existe es nuestro Torres Quevedo, 1920. Pero ¿cómo es posible que esto no esté en los libros de nuestros estudiantes? Bueno, pues esto es lo que se preguntaban. ¿Acaso no deberíamos considerarlo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues todo esto lo tenéis en estos libros, pero vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, de esta historia. Y empezamos con la referencia de juventud. Si vais al Museo Naval, hay una sala especial dedicada a Joaquín Bustamante Quevedo, jefe de Estado Mayor del almirante Cervera y héroe de la Guerra de Cuba. Si vais a Cantabria, a la casa natal de los dos, de Leonardo y de su primo hermano, su primo mayor, Joaquín, veréis que lo que tenemos aquí es una placa dedicada a Joaquín, no a Leonardo, porque en esa casa se recordó a este gran héroe de la Guerra de Cuba. Pero cuando vemos la biografía, pues la Wikipedia, para que no me llaméis pedante, de qué es lo que nos entregó, para qué historia no de la historia militar, sino la historia de la invención, pues nos dice que inventó un tipo de torpedo fijo, eléctrico, y bueno, pues entonces vemos que Leonardo ha tenido una inspiración, ha tenido a su hermano, a su primo mayor, que le ha, en la juventud, animado a estas cosas. Bueno, pues en esa misma casa que habéis visto presenta la patente de ese transbordador, el primer sistema de transporte por cable para personas.
Claro, lo presenta en España, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo presenta en Alemania, en Francia, en Austria, en Suiza, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en todas partes. Y lo importante es que lo construye. El primer teleférico para personas del mundo se inaugura el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. Otra obra española pionera mundial. Luego dirán que inventen ellos. Bien, pues esta es la referencia que ha tenido aquí Leonardo en ese militar que en su infancia él ha visto como su primo mayor. Pero Torres Quevedo nos va a regalar muchas cosas. Por ejemplo, entre esas patentes que habéis visto de 1887 y el primer teleférico de 1907, van a pasar 20 años de fracasos. Y mientras se dedica a pensar en máquinas de calcular, y mientras las máquinas del siglo XIX pues suman, restan, multiplican y dividen, él construye máquinas que computan funciones continuas con derivada primera continua. Por ejemplo, funciones polinómicas. Por ejemplo, resuelven ecuaciones de segundo grado o de grado 8. Y la Academia de Ciencias le hace académico de ciencias. Y en este mundo dice, bueno, pues ya soy el pionero mundial de la informática, no hay nadie que me pueda seguir, voy a intentar resolver los problemas que tenéis aquí en la escuela. Vamos a intentar resolver el problema del vuelo. Y ese es el problema que tiene el mundo en el tránsito del siglo XIX al XX. Y este es el problema que está intentando resolver en España el pionero de la aeronáutica española, que es Pedro Vives Vichy. ¿Y qué hay en ese mundo internacional que Pedro Vives y Leonardo Torres Quevedo conocen? Bueno, pues los franceses, desde Renard Crex de 1884, ingenieros militares, pues tienen la idea de que si el globo es inflable y desinflable, además puede admitir impactos, pues tenemos un sistema aceptable. Pero claro, si no tiene estructura dentro del dirigible, o le ponemos malla o cordaje y una barquilla tan larga como la envuelta, o si no los pesos doblan la envuelta, no es estable de forma, pues no es estable en vuelo, ¿no? Los británicos, bueno, van muy atrás, pero los alemanes, Zeppelin y otros, dicen, no, vamos a meter dentro una estructura, que somos alemanes, una estructura que le dé estabilidad de forma y luego estabilidad en vuelo. Ya, claro, pero en el caso de cualquier impacto, la estructura revienta, como se libere el hidrógeno de cualquiera de las bolsas que va dentro, se mezcla con el oxígeno, es una bomba voladora, como lo habéis visto en el caso del Hindenburg. ¿Qué tenemos en España en estos años finales del siglo XIX? Bueno, pues se ha creado el Servicio de Aerostación Militar en 1896, asociado a la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara, y tenemos a un pionero que con nada de presupuesto pues va a poner en marcha el primer sistema, el primer servicio relacionado con la aeronáutica. Lo estáis viendo alrededor de la cesta. Esto es lo que tenemos, globos aerostáticos. De 1896, que se crea sobre el papel, hasta que llegan los primeros globos, van a pasar unos cuantos años. Y llegan globos esféricos que sirven para ascensiones libres. Miramos más o menos un pronóstico de por dónde va a ir el viento y pues a ver hasta dónde nos llevan. O globos cautivos para observación. Pues los globos cometa, etcétera, con estabilizadores para hacer fotografía, levantamiento de planos, ver al enemigo. Y esto es lo que tiene nuestro servicio de aerostación al empezar el siglo XX, básicamente, ¿no? Bueno, pues nuestro Leonardo, que este es un inventor de verdad, no el florentino, que se quedaba en proyecto nada más, dice, para resolver el problema, vamos a coger las soluciones de los franceses, es decir, el sistema tiene que ser elástico para que se pueda inflar, desinflar, que admita impactos, pero también de los alemanes, tiene que tener dentro una cierta estructura para que cuando colguemos los pesos no se doble. Y desde luego la envuelta no tiene que ser una cosa, pero la barquilla no puede ser así de larga, con todo ese cordaje, porque hay turbulencia, eso no va a volar, ¿no? Tenemos que pegar la barquilla a la envuelta. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues concibe un sistema que elimina todas las desventajas de los sistemas francés y alemán y reúne todas las ventajas. Va a meter dentro del dirigible una viga de sección triangular, no cilíndrica, como los zeppelines, y esa solo de cuerda, no de metal. Es decir, va a tener 3 largueros que van a ir de proa a popa. 3 cuerdas. Y todos ellos paralelos, triángulos de cuerda con los vértices asidos a esos 3 largueros. Con esa viga de sección triangular hecha solo de cuerdas, cuando le metamos gas se va a ir autorrigidizando y cuando ya la presión interior sea pues la misma que la exterior, si lo pinchamos no hay flujo de gas hacia afuera, va a funcionar como si fuese rígido, pero es elástico, es desmontable, admite impactos, es decir, ha reunido todas las ventajas de los sistemas anteriores y ha eliminado las desventajas. Presenta a juicio de la Academia de Ciencias de Madrid, de la Academia de Ciencias de París, su sistema
piensa que esta es la solución. Nuestro primer premio Nobel de Literatura, José Echegaray, ingeniero de caminos, no literato profesionalmente, informa más que favorablemente. Y la Academia de Ciencias de París dice esto que se ensaye cuanto antes. Bueno, pues este es el contexto, 1902, en el que Torres Quevedo escribe al Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Guerra entonces, diciendo esto tenemos que ensayarlo, civiles y militares juntos. Los únicos que tienen experiencia, porque yo como inventor Leonardo no tengo experiencia, no he construido nada todavía, pero vosotros sí tenéis en el manejo de globos, tenemos que colaborar. Bueno, pues escribe al servicio de aerostación, al ministerio, el ministerio manda informe a Pedro Vives-Vich, todo esto, y el informe de Pedro Vives-Vich, pues yo creo que el que cualquier jefe de servicio pues tiene que emitir. Este inventor todavía no ha probado nada, no tenemos presupuesto ni para los globos que queremos hacer de observación, fotografía y demás, pues no parece que con estos recursos que tenemos en el parque se pueden hacer aquí ensayos que no se sabe a dónde van a llegar. Bueno, el Ministerio de la Guerra, la sección de ingenieros, hace suyo el informe de Pedro Vives, como no puede ser de otra manera, claro, y dice, mira, estando fuera de la esfera de acción y no teniendo recursos, pues no podemos colaborar de momento. ¿Pero qué han hecho los franceses? Los franceses han dicho, esto hay que probarlo, y le quieren comprar a Torres Quevedo patente y que se desarrolle en Francia. Pero Torres Quevedo es un patriota, quiere que se haga en España. ¿Qué dicen los británicos y los americanos? Se acaba de matar Severo, luego se matará Bratsky, porque claro, esas bolsas llenas de hidrógeno, con un motor de combustión debajo, los pilotos fumando, echando chispas, eso es una bomba voladora. Y eso es lo que le pasa a los pioneros. Y entonces en Nature, el Aeronautical Journal, dicen, no se pueden probar dirigibles con pilotos a bordo. Prohibido, no se puede, es suicida. ¿Y nuestro Leonardo qué dice? Aunque quede grabado, aguántame el cubata. Entonces va a resolver el problema. Claro, ¿qué va a hacer? Y se inventa, si la patente del dirigible es de mayo, la patente del telequino es de diciembre, el telequino, el primer mando a distancia de la historia. Pero no es florentino, es cántabro, no es italiano, es español, no se apellida Da Vinci, se apellida Torres Quevedo. ¿Y qué hace un español con todas estas características? ¿Se queda en proyecto como Da Vinci? No. La patente en Francia, luego en Estados Unidos al año siguiente, en España y en el Reino Unido, y un modelo de demostración. Claro, no se va a quedar en manuscrito. 4 o 5 siglos guardado en un cajón. No, lo presenta y tiene el modelo que lo demuestra. Y claro, lo presenta en París y el mundo alucina. Pero el mundo, no los españoles, el mundo, el Daily Messenger, el New York Herald, Chronicle Carlson, todos los idiomas del mundo, tengo recopilados como 40 referencias donde el mundo está alucinando. No porque pueda teledirigir aeronaves que no existen. Estamos hablando de agosto del año 3. El vuelo, por llamarlo de alguna manera, catapultado de los hermanos Wright será de finales de ese año. Y eso todavía no es un aeroplano. Lo que piensan es que puede teledirigir vehículos terrestres, puede teledirigir algún navío, algún barco y sobre todo puede teledirigir torpedos. Y aquí se echan a temblar. Estamos en la era de los drones, ¿verdad? En ese momento no se sabe de lo que se está hablando y él ha demostrado que puede teledirigir torpedos, es decir, que no hace falta reconstruir la flota que hemos perdido en Cavite y en Cuba, porque con una flota de lanchas torpederas, mandos a distancias y torpedos teledirigidos, España puede volver a ser la reina de los mares. Claro, esto está muy bonito hasta que se demuestra que, claro, el enemigo puede interferir la señal y se acabó el poderío de esos telequinos teledirigiendo miles de drones flotadores o submarinos de la época. Pero eso es lo que dice la prensa. Steering of boats y sobre todo torpedos, que es lo que les está preocupando. Bueno, lo está diciendo en todos los idiomas. El mundo entero, en ese agosto del año 3, está temblando. Está temblando ante lo que este inventor está proponiendo. Bueno, pues el gobierno de España, en de aquella época, qué curioso, descubre que tenemos un inventor de talla mundial y dice, para él hay que crear un centro de investigación. El Centro de Ensayos de Aeronáutica, 1904. Y Leonardo tiene que buscar un local donde extender las lonas, son muchos metros cuadrados de lonas, de ese dirigible, que todavía no es más que proyecto, y hacer las pruebas de control remoto. Y eso es lo que va a hacer en el frontón Betty High de Madrid. Lo habéis visto en Telemadrid, el documental que hicimos hace poco tiempo, lo habéis visto en la prensa, ya tenemos un templo dedicado a Torres Quevedo. En el frontón Betty High podéis ver una maqueta de uno de los dirigibles que les hemos hecho en nuestro Museo de Cantabria, podéis ver documentos, que ahora vais a ver algún original, mucho más de los que están ahí expuestos, que les he dejado, porque hoy ese centro de interpretación rinde memoria a Torres Quevedo. ¿Y por qué? Pues porque aquí va a tener
los primeros colaboradores militares. Con dinero del Ministerio de Fomento se dirige al Ministerio de la Guerra y les dice: quiero profesionales de las telecomunicaciones, ingenieros de telégrafos, ingenieros militares, y el primero va a ser Antonio Peláez Campomanes. Vamos a vuestros archivos militares, pedimos hojas de servicio y nos cuentan cómo Antonio Peláez Campomanes y García San Miguel entra a trabajar con Leonardo Torres Quevedo, cobra un sobresueldo, bueno, como se llame, ¿no? Bien, todo legal, por supuesto, solo faltaba, una gratificación por dedicarse a la construcción de los primeros telequinos efectivos. Y esto lo va a hacer en el frontón Betty High. ¿Y qué quiere teledirigir? Pues quiere teledirigir el primer coche eléctrico teledirigido de la historia. 1905, frontón Betty High de Madrid. Y quiere teledirigir barcos. Estos son los proyectos, pero se construyen. Y esto es en el frontón Betty High, y esto es obra de este ingeniero militar de telégrafos, que no está en los libros de historia y que debiera ser conocido. Lo que sí está es lo que allí pasó. Y los ingenieros industriales, la Escuela de Ingenieros Industriales estaba muy cerca, asisten al frontón Betty High, ven lo que allí se está haciendo y en sus revistas nos lo cuentan cómo ha teledirigido el primer coche eléctrico de la historia allí, en el frontón Betty High en 1905. Llega el alcalde de Bilbao, porque Leonardo Torres Quevedo se ha criado en Bilbao, y ve lo que se está haciendo, que no solo ha teledirigido el coche, sino que está construyendo el primer barco eléctrico teledirigido que va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo de Madrid. ¿Y qué dice uno de Bilbao? Esto hay que hacerlo en Bilbao, esto se tiene que hacer en Bilbao, así que constrúyeme otro y lo traes a Bilbao. ¿Y quiere aplicarlo a qué? Pues algo muy importante, claro, salvamento de náufragos. Es que la costa del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, es muy arriesgada para los equipos de salvamento. Si se está hundiendo un barco, dependiendo cómo esté el mar, podemos mandar o no un barco tripulado. Pero ¿y si mandamos un barco teledirigido? Nos hemos quitado muchos problemas, ¿no? Bueno, esto es lo que se está intentando. Claro, también tenemos los planos de esos, ¿no? Pues eso es a lo que se dedica Antonio Peláez. Y nos cuentan en su hoja de servicio cómo sale para ayudar a Leonardo Torres Quevedo en las pruebas que quiere hacer en Bilbao. Y allí las va a hacer. No he detectado quién es todavía, no puede ser este es civil, podría ser este otro, no sé exactamente, porque tampoco hay muchas fotos de la época. Lo que sí sabemos es que teledirigió allí el telequino en el año 1905, y lo sabemos porque toda la prensa mundial, pues ahora os he traído The Times de Londres, para que vieseis cómo también esto se conoció en esa época. Lo que es alucinante es que no se conozca en el siglo XXI. Y Alfredo Quindelán, y ya nos sale otra persona, le cuenta a Torres Quevedo lo que está sucediendo en Madrid, que ahora veremos, y le da recuerdos a Peláez, que está con Torres Quevedo en el puerto de Bilbao, haciendo las pruebas del telequino. ¡Anda! Sí, el colaborador fiel. Los tenéis ahí a Vives y a Quindelán, ¿verdad? El primer destino, cuando asciende a capitán y está esperando destino Alfredo Quindelán, es a las órdenes de Leonardo Torres Quevedo. Y va a ser el discípulo, el colaborador fiel, entregado a la causa de la construcción del primer dirigible español, allí, en el frontón Betty High. Lo cuenta el propio Alfredo Quindelán, esta es su escritura. En marzo de 1905 me propuso el señor Torres Quevedo, por intermediación del coronel Urzaiz, que le auxiliase en sus trabajos, etc. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues el estado de los trabajos de este centro, ya estoy construyendo las telas de la envolvente del globo, está muy adelantado, y bueno, pues vamos a ir haciendo cosas. La confianza es tal que con los presupuestos del Ministerio de Fomento, Leonardo le da, pasado a francos, unas cantidades para que con la experiencia que tiene Quindelán, que ha aprendido con Vives en Guadalajara, pues vaya a comprar motores, hélices, barnices, en fin, todo el material que se necesita para construir un dirigible. La correspondencia que está en estos artículos que os podéis leer, pues voy a ver a Malet, voy a ver a Levavasseur por los motores, luego iré a ver a Boisin, bueno, en fin. El dirigible está a punto de terminarse en 1906 y Leonardo le dice al Ministerio de Fomento: oigan ustedes, escriban al Ministerio de Defensa, porque cuando tengamos el dirigible construido tendremos que ensayarlo y para eso necesitamos pues tropa experimentada, y eso es solo del Servicio de Aerostación Militar en Guadalajara, ¿no? Bueno, esto va a llevar, como ya sabéis, la burocracia es muy lenta, entre que se da permiso, se deja de dar, puedan realizarse los ensayos del globo, pero entre medias ya Torres Quevedo ha mejorado mucho la patente. Ha simplificado el sistema de suspensión, el sistema de cordaje. Aquí podéis, podéis ver cómo queda la viga de sección triangular, que se va a ir autorrigidizando cuando le metamos gas, ¿no? Pero no lo digo yo, lo de las fotos. Esto es el gasómetro de Madrid. Si vais al rastro, al sur del rastro, vais a ver un parque donde queda una chimenea, esa. El gasómetro de Madrid estaba allí, el gas del alumbrado
era más ligero que el gas que nos rodea, que llamamos aire, y por tanto no hacía falta llenarlo de hidrógeno, que es caro producirlo, porque ahí no tenían generadores, pero sí tenían gas del alumbrado. Pues con gas del alumbrado van metiendo, aquí tenéis a Kindelan, van metiendo gas a presión, van metiendo gas, el dirigible se va autorrigidizando y cuando la presión interior es un poquito superior, pero muy poquito, superior que la exterior, pues ya tenemos el dirigible. Cuando le colguemos la barquilla no se va a doblar, los pesos se van a distribuir uniformemente por esa viga interior. Bueno, Alfredo Kindelan se viene arriba, es el vicepresidente del Real Aeroclub que se ha creado el año anterior y cuando hacen la recopilación de las ascensiones en globos en general que se han producido ese año, pues hace constar que él, como si hubiese una ascensión con el dirigible, pero en realidad es simplemente pruebas de estabilidad de forma. Se consigna y se hace una propaganda. Ya es público que podemos decir que tenemos un globo que hay que convertir en dirigible. Y diréis, pero tú nos has dicho no sé qué de Franco. ¿Y Franco qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No tenéis prisa, ¿verdad? Mejor, porque todavía queda un rato. Seguimos con Pedro Vives-Beach. Pedro Vives-Beach, que es el padre de todo esto, se puede recordar su nombre o no, pero estamos en 1906. Entonces Pedro Vives-Beach es preguntado. A ver, don Pedro, usted es el especialista en aeronáutica militar. ¿Podemos llevar el globo, oye, que lo está construyendo Alfredo Kindelan, que es tu subordinado, ¿podemos llevarlo a Guadalajara? Bueno, han seguido pasando semanas, meses, y dice, bueno, pues sí, venga, vale, sí. En el informe escrito, el señor director del Centro de Ensayos de Aeronáutica quiere que... No hay inconveniente, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí cualquiera que tenga que poner en orden los presupuestos y el personal, dicen, bueno, siempre que no se vean mermados los recursos del parque, allá tenéis dinero de fomento, pues que ese dinero se utilice, que no afecte al servicio docente ni al servicio de instrucción, etcétera, y así le auxiliamos, ¿no? Hay que escoger días que no haya maniobras y, por supuesto, pues minuto que se utilice de tropa, pues hay que pagarle a la tropa, a los oficiales, suboficiales, en fin, pues todo. ¿Y que hay que producir hidrógeno? Pues que lo paguen también, que para eso los costes tienen que ir adelante. Bien, ningún problema. Se llega al acuerdo y Alfredo Kindelan traslada el dirigible al polígono de la aeroestación de Guadalajara. El frontón Betty High había estado cubierto por una lona que había diseñado con unas cerchas Alfredo Kindelan para que el agua no afectase a la construcción del dirigible y sobre todo para que los espías no vieran lo que se estaba haciendo allí. Uno de los grandes conflictos con la rehabilitación del frontón Betty High hoy es que los del Colegio de Arquitectos no quieren que se cubra. Cuando en 1894 se inauguró el frontón Betty High, no se pudo inaugurar porque llovió y no se pudo jugar a la pelota durante una semana. Cuando Almeida, el alcalde de Madrid, vino a inaugurar el centro de interpretación hace 15 días, pues estaba lloviendo y los pelotari pues, no podían dar a la pelota de cuero porque se quedaba ahí. Este fin de semana va a estrenarse o reestrenarse con juego de pelota. Como llueva, no se va a poder jugar. Bueno, pues eso ya lo vio Alfredo Kindelan con Torres Quevedo y luego esas lonas las transformó en una tienda de campaña, mega tienda de campaña hangar, que puso allí en el polígono de la aeroestación. Y bueno, pues había que ese globo, pues ponerle los motores, ponerle las hélices y de nuevo es Kindelan el que recibe, manda los que le presupuestos, el que decide las compras, porque el que sabe de esto es Kindelan, no Torres Quevedo, que es ingeniero de camino, ¿no? Bueno, aquí hay mucha información que está todo más que documentado, pero en cualquier caso se produce el primer problema. Llega el inspector militar a ver, pues eso, a hacer constar cómo van por la carrera de cada uno de los militares que hay allí en Guadalajara, se entrevista con Alfredo Kindelan y hace constar en su hoja de servicios que ha inventado un dirigible. No, está construyendo el primer dirigible español a las órdenes de Torres Quevedo, pero el inventor, el que lo ha patentado, es Leonardo Torres Quevedo. Y ese es el primer problema que se produce. Y claro, en ese año 1907 hay unos sucesos muy curiosos. Hay un certamen aerostático en Valencia y las autoridades militares dicen prohibido salir. Se acerca una tormenta y no dejamos que... Dan la orden. Casi todos los pilotos de globo eran militares, algún aristócrata. Pues va Kindelan y desobedece. Dice que no, que él sale. Pero que te han dado las órdenes que no se puede volar. Le da igual. Él se monta en el globo, claro, se desata la tormenta, acaba perdido cerca de Ibiza y pasa la historia porque, bueno, como un tío muy valiente, muy equilibrado, muy sensato, pues consigue que flote la barquilla, que era como de mimbre, va a estar toda una noche, pasa un barco, no le hacen ni caso, luego pasa otro y por fin lo rescatan. Hay dos opciones, consejo de guerra o lo hacemos un héroe.
Y dice, pues total, ¿para qué le vamos a hacer consejo de guerra? Este tío es incorregible. Pero si lo hacemos un héroe, pues tenemos un modelo para el resto. Bueno, pues eso es lo que se va a decidir. Lo van a convertir en un héroe. Y entonces, pues, a hombros, ahí sale a hombros, pero no de una plaza de toros. Es cuando llega a Madrid desde Valencia, la plaza se llama Estación de Mediodía. Bueno, ahí, pues ya. Pero, de nuevo, la prensa, pues dice algo que no debería decir. El dirigible Quindelán, que no es el dirigible Quindelán, que es el dirigible inventado por Torres Quevedo, que ha construido Quindelán. Pero claro, a ver quién le dice al Quindelán de 1907 que no es importante. Bueno, el Quindelán entiende que se ha pasado y escribe a Torres Quevedo, bueno, ya he mandado una carta para que rectifique el imparcial, la correspondencia militar, etcétera, pero pues ya sabéis, difama que algo queda, ¿no? Hoy en día cualquiera, la prensa te cruje y la rectificación no se publica nunca. O sea que no se publicó nunca. Bueno, no pasa nada, seguimos trabajando. Ya ha vuelto de Valencia y ya tenemos las hélices, los motores. Vamos a empezar las pruebas. Van sacando el dirigible del hangar, hace mucho calor, está todo el mundo a la sombra, debajo del dirigible, por supuesto, y toda la tropa ayudando. El día está en calma, no hay problema, vamos a usar cuerdas de maniobra, pero no va a haber demasiada problemática, ¿no? Alfredo Quindelán quiere pilotarlo y Torres Quevedo dice, sí, súbete. Te hacemos la foto y te bajas, porque lo que no vamos a hacer, que no funciona el telequino todavía, para teledirigir esto, es que el primer día se nos mate a alguien y eso pues acaba con la invención, ¿no? Bueno, así que se baja Quindelán y las pruebas se van a hacer, están los fotógrafos, como veis hay un fotógrafo ahí, pues había otro aquí, o sea que había muchos fotógrafos haciendo fotos, porque hay fotógrafo de fotógrafo, ¿no? Empieza la ascensión con las cuerdas de maniobra, hoy la cosa va funcionando bastante bien, esto se publica en la prensa, pero han pegado un tirón demasiado fuerte, una de las aristas se ha saltado la envuelta, pierde presión, no pasa nada, simplemente pues que no se conserva la forma, porque todo esto funciona por autorrigidez, si la presión interior ha disminuido, pues se dobla por el centro. Y entonces descubren que es que tampoco la envuelta está en buen estado. Ya se la debieron vender los franceses con mucha vieja, y entonces pues ha caducado. Y entonces Quindelán, que sabe de esto mucho, le plantea a Leonardo Torres Quevedo, esto de nuevo es Quindelán el que escribe, tenemos que, si queremos teledirigirlo con el telequino y que haya dos pilotos, pues hace falta que en vez de 640 metros cúbicos tenga más de 900. Y para eso hace falta una envuelta más impermeable y el globo tiene que tener pues eso, más volumen, ¿no? Y a Leonardo le parecen todas las soluciones que plantea Quindelán perfectas. Van a mantener la viga interior, pero van a aumentar los diámetros, sobre todo del lóbulo superior. Ya este va a ser de 940, 60, 70 metros cúbicos y aquí ya van a poder ir en la barquilla hasta 2 personas. En 1908 se hacen ya las pruebas de este primer dirigible español, ya sí efectivo, y está demostrado con correspondencia y acta y demás, que ahora veréis, que se montó Vives, se montó Quindelán, se montó Cordejuela, se montó Cobo Pinto y se montó Torres Quevedo también en esas pruebas. Este es el acta que firman los dos, luego veréis las firmas de los dos, Torres Quevedo y Quindelán, haciendo constar cómo en marzo de 1905 Torres Quevedo ya tenía inventado el sistema, estaban estudiadas todas las soluciones, todo eso, y que luego pues lo que va a hacer el señor Quindelán pues es pues llevarlo a efecto como ingeniero constructor. Lo firman Alfredo y Leonardo y bueno, pues ahora habrá que dar nombre al globo. Y aquí hemos llegado al problema. Aquí hemos llegado al problema, claro. Esto es de dinero del Ministerio de Fomento. Se ha hecho en colaboración con el Ministerio de la Guerra. Pero va a haber un problema. Y entonces los del Ministerio de Fomento deciden que el dirigible se tiene que llamar como su inventor, solo faltaba, y se agradece la colaboración de Alfredo Quindelán en todo, en los ensayos y demás. Y Quindelán se enfada, se cabrea. Y se lo dice a Vives, y se lo dice a Gordejuela, y se lo dice al coronel Rodríguez Mourelo. Y dice, a ver, he escrito a Rodríguez, he escrito a Vives, que están de maniobras en Jaca, preguntándoles si estoy yo equivocado o lo que dice la Real Orden no es justo y no me hace justicia a mí. Y me han dicho que tengo toda la razón del mundo, así que no me queda más narices que presentar mi dimisión. Se lo comunico por escrito, ahora en esta carta personal, y luego pues lo comunicaré pues oficialmente mediante un oficio correspondiente. Vale, entiendo el alcance es patada en el trasero a Leonardo, que tiene que dejar Guadalajara, claro. ¿Pero qué le vamos a hacer? Leonardo le dice, pero no podemos tener una conferencia, no podemos hablar entre nosotros, a ver si... Que no hay nada de más de lo que hablar. Esto se ha terminado, yo sé que usted me aprecia mucho
es innumerable las muestras de gratitud, o sea, es un caballero, si Alfredo Quindelán es un caballero, pero se ha producido este choque entre egos y bueno, aquí como siempre, cuando hay un problema, pues no hay nadie que sea el bueno y el que sea el malo. Aquí todos, bueno, pues han llevado a que esto fracase. Un fracaso de España. Estaban colaborando civiles y militares en el primer dirigible efectivo de la historia mundial. Y esto va a fracasar. Bueno, ¿y Franco qué? ¿Qué? Sin prisa. Seguimos avanzando, porque seguimos con Alfredo y con Pedro. Vuestros mentores, los tenéis ahí en retrato, ¿no? Claro, hemos echado a Torres Quevedo de Guadalajara. Y entonces, pues, Vives y Quindelán tienen que buscar una alternativa, porque lo de los globos está muy bien. Pero si al sustantivo globo le ponemos el adjetivo dirigible, pues casi que mejor que podamos dirigirlos. Y si quitamos el globo y sustantivizamos el adjetivo dirigible y ya solo tenemos dirigibles sin globo, pues mejor que mejor. Total, que se van a los congresos internacionales que hay en Londres, luego van al continente y van viendo qué hay. En Francia, el ejército francés está utilizando dirigibles semirrígidos Lebaudy, son un fracaso, pero bueno, es lo que hay. Y van a ver a la Casa Astra. Deutsche de la Meurthe, magnate de origen judío del petróleo en Francia, pues está poniendo como mecenas empresas aeronáuticas en marcha, ¿no? Y allí están Vives, ahí veis a Vives y a Quindelán, que están pues con los pilotos de la Casa Astra, el director, etcétera, y prueban se montan en un Clement Bayard que, bueno, pues es fenomenal, mira qué bien, hasta la prensa nos lo dice, ¿no? Con Henri Cafferer, pues Quindelán y Vives se han montado y les ha gustado este dirigible, allí en el año 9, ¿no? También han ido a Alemania. Los Zeppelines, esos no han fracasado tanto que no hay Zeppelines en esa época todavía. Los que ha habido, pues se han accidentado, se ha arruinado el Conde, han hecho loterías y bueno, pues con patriotismo alemán pues van a sacar adelante un proyecto absurdo. Pero bueno, lo que hay son Gros, Parseval, pero básicamente lo que van a elegir Vives y Quindelán cuando vuelvan son los flexibles del sistema antiguo, con barquilla muy larga, cuerdas a lo largo de toda la envuelta, que llevaban 30 años, desde 1884, pues siendo lo que había en Francia, no hay más que eso, ¿no? Y bueno, pues van a encargar uno de estos. Y la prensa nos lo dice, ¿para qué quiere el ejército español un dirigible? Para lo que quería el de Torres Quevedo, para llevarlo a Marruecos, a la guerra en Melilla. Y eso lo dice toda la prensa, en este caso no la francesa, la británica. Lo dicen claramente, quieren llevarlo a Melilla. El problema que tenemos en 1909, pues es Melilla. Bueno, pues todo el mundo está esperando. ¿Qué nombre le van a poner al dirigible? Pues si esto hubiese funcionado, que ahora veremos que no, llamarlo España, pues mira qué bien. Ahora, si va a ser un fracaso, mejor ponle cualquier otro nombre. Bueno, pues lo encargan en el año 9 y para principios del 10 debiera llegar a España. Bueno, en finales del 9 ya está, hacen alguna prueba, catapum. No ha salido de las afueras de París cuando ya se ha accidentado el dirigible España. Bueno, la idea era llevarlo volando desde París hasta Guadalajara con alguna escala por el camino. Dice, si a las afueras de París ya nos hemos accidentado, esto no llega ni a la frontera. Bueno, lo vamos a llevar a Po, que ya se acercan los Pirineos, y entonces pues lo llevan en febrero a Po. Y dice, bueno, malo es que atravesamos los Pirineos, hacemos una parada pues a mitad de camino, por Zaragoza, ya veremos dónde, nos lleva un poco el viento, y no ha salido de Po cuando también se ha accidentado. Dice, bueno, pues lo desinflamos, lo llevamos a Guadalajara desinflado, pues ya llegó a Guadalajara. Y entonces, bueno, pues efectivamente allí vamos a tener la enorme suerte de que en mayo se desinfla, se lleva desinflado, se infla, oye, hace un vuelo que no hay ningún problema. Desde Guadalajara a Madrid sobrevuela el Manzanares, Palacio Real, la prensa dice que, bueno, salió el rey a saludar desde el balcón, oye, vuelve a Guadalajara, todos dicen, madre mía, no se ha accidentado, qué bien, vamos a firmar la recepción. Dice, pero vamos a ver, si no ha cumplido ni uno solo de los requisitos que decía el pliego de condiciones. Dice, ya, pero esto está aquí, esto hay que firmar. Entonces, mira, en vez de costar esto, ahora cuesta menos. En vez de esto, me dan, pero hay que recepcionarlo. Bueno, se recepciona y allí en Guadalajara se había montado un hangar y la idea es que pueda ir al otro que se está montando, en Cuatro Vientos, que es donde va a empezar la aviación en el año 11, ¿verdad? Bueno, pues en la primera acampada al aire libre hay que desinflarlo porque la envuelta no funciona. Bien, ya
Tenemos otra envuelta que se ha gastado Vives comprando a Astra. Como veis, estamos sumando muchas cantidades. Y a principios del año 11, sobre todo con Kinderland, se pone en marcha un aeródromo en Cuatro Vientos, el origen de todo lo que es Cuatro Vientos hoy, ¿no? Y allí se va a montar otro hangar, porque claro, si tiene que volar de Guadalajara a Madrid y volver, mejor que tenga que volar de Guadalajara a Madrid, que se quede tranquilito, y de Madrid a Guadalajara, porque los dos, la probabilidad del accidente es mayor, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que va a hacer Vives? Vives va a entrar en contacto con esa casa Astra que le ha vendido ese dirigible, pero que con quien está trabajando es con Torres Quevedo. A ver, han echado de Guadalajara a Torres Quevedo y se han ido a comprar a la casa Astra un dirigible. Pero la casa Astra con quien está trabajando es con Torres Quevedo. Y el dirigible que le han comprado no es de los de Torres Quevedo. Oye, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente Torres Quevedo recibe en enero del año 12, cuando ya sabemos que ha fracasado el España, esta carta de Astra. El coronel Vives tiene mucho interés en llevar un dirigible a Melilla, pero está claro que el España no puede ser. Quiere un dirigible pequeño, un pequeño dirigible para Melilla. ¿Qué hacemos? Todo lo que Vives le ha mandado a la casa Astra lo conoce Torres Quevedo, porque aunque esto fuese confidencial y demás, porque viene del Ministerio de Defensa, el constructor francés con quien está trabajando es con Leonardo. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Recomendar coronel Vives, parque aerostático. Podemos cambiar porque Vives no tiene envuelta en el dirigible. Le podemos cambiar la envuelta. Pero lo que le hemos propuesto a Vives no es eso. Es que compre un Astra Torres. Compañía Astra Torres. ¿Y esto qué diría en andaluz? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto de un Astra Torres? Pues vamos a verlo. No tenéis prisa, ¿verdad? Porque tenemos que entrar con otro militar. José María Samaniego Gonzalo, ingeniero militar. Este va a dirigir la revista aeronáutica, el órgano oficial del Real Aeroclub y del Real Automóvil Club, José María Samaniego Gonzalo, que de nuevo, cuando asciende a capitán, esperando destino, pues va a empezar a colaborar con Leonardo. ¿Y en qué va a colaborar con Leonardo desde mayo de 1909, cuando Kinderland y Vives están en París viendo tipos de dirigibles? Bueno, pues resulta que está desde abril del año 9 haciendo ¿qué? Probando el dirigible que han tenido que sacar de Guadalajara y han llevado a Sartrouville, en las afueras de París. El dirigible de Torres Quevedo ya no está en España porque no puede hacer en España lo que desde el año 2 le están diciendo que haga en Francia. Trae tu dirigible, trae tu proyecto, que lo vamos a desarrollar desde París. Y en el hangar de París meten el dirigible que ha construido Alfredo Kinderland, pero que por el desencuentro ahora se han tenido que llevar. Van a hacer pruebas en octubre de 1909, es decir, cuando están terminando el dirigible España, la casa Astra, para vender al ejército español, están con las pruebas del dirigible Torres Quevedo, construido por Kinderland en Sartrouville. Las pruebas son extraordinarias. Y son tan extraordinarias que el primer número de la revista Técnica Aeronáutica de Francia, que lo va a hacer el teniente coronel Espitalier, es el que ha estado viendo todas estas pruebas, pues lo que hace es empezar con esto, el dirigible trilobulado del ingeniero español Torres Quevedo. Y con el informe y las pruebas, cuando se está accidentando el dirigible España a las afueras de París y luego en Pau, lo que hace Torres Quevedo con la casa Astra es firmar un contrato de venta de su patente. Va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico de un dirigible que, si España lo compra, él renuncia a sus royalties. Esta venta sirve para todos los países del mundo menos en España. Si en España se construye, Leonardo no cobra royalties. Si se compra para España, etc. Bueno, pues en ese año 11, José María Samaniego Gonzalo ha estado, en el año 10 en la casa Astra construyendo un dirigible. No lo va a aprobar en 1911, pero sí va a ver acompañando al inventor esa maravilla, el Astra Torres número 1. Febrero-marzo de 1911 se vota y empiezan las pruebas.
En mayo ya ha ganado el premio de Perdusín. Los pocos dirigibles que hay en el mundo compiten en Francia en una carrera en circuito cerrado de 100 kilómetros, tienen que descender, dejar un objeto, coger otro, ascender. El único que lo completa es el de Torres Quevedo y gana el premio de Perdusín. El 14 de julio, festividad francesa, toma de la Bastilla y demás, desfilan las tropas. Muy bien, festividad nacional, en Francia como en España, desfilan las tropas y las aeronaves sobrevuelan. Los franceses tienen 3 aeronaves en ese momento. Aquella de allí, desde luego, no está desfilando por encima de las tropas. Esta de aquí se va a caer. Van a tener que soltar todo el lastre. El único que está volando, siguiendo las tropas, y va a participar en el año siguiente, en el año 12 también en el desfile, va a ser el Astra Torres número 1, que se integra en el ejército francés. Es decir, nos hemos quedado nosotros, por peleas de orgullos de civiles y militares, sin el dirigible, que se integra en el ejército francés y en las maniobras en 1911. Pero este desencuentro va a aumentar y va a estar relacionado con el poste de amarre. Claro, yo puedo sacar el dirigible del hangar cuando hace bueno, pero ¿y si se me estropea el motor? ¿Y si le da un mareo al piloto? ¿Y si cambia las condiciones meteorológicas? ¿Qué hago? Pues los dirigibles Zeppelin demostraron que era lo que pasaba. Como pasase cualquiera de esas cosas, descendías y te quedabas sin dirigible, porque el viento se lo iba a llevar a donde quisiera, porque ya veis el efecto vela en una superficie de tantísimos cientos de metros cuadrados, eso no hay quien lo agarre. Bueno, pero Torres Quevedo, antes de sacar el suyo, ya el Astra Torres número 1, en febrero de 1911, ya ha concebido el sistema de amarre al aire libre. Parece el huevo de Colón, pero no se lo había ocurrido a nadie. Si montamos un poste desarmable que lleva la tropa de tierra mientras el dirigible va volando, acompañamos al dirigible en tierra y que hay que descender, no pasa nada. Sacamos las piezas, montamos el poste, la cabeza es pivotante, rotatoria, y ahí amarramos, bueno, con tirantes, como veis, como tiene la campaña, amarramos la proa del dirigible, que para eso tiene una argolla y un cable de maniobra, jalamos para que sean solidarios la nariz del dirigible y la parte rotatoria del poste, la parte superior del poste, de tal manera que lo que va a funcionar es como una veleta. Se va a autoorientar siempre presentando la menor resistencia posible. Y además, ¿qué va a pasar con las tensiones? Las tensiones se van a distribuir uniformemente por toda la viga, porque lo que acaba en la proa es la viga de sección triangular, hecha solo de cuerdas. Claro, el sistema es extraordinario. Al año siguiente lo patenta en Francia, lo patenta en el Reino Unido, y lo primero en probarlo va a ser el ejército británico, con uno de los dirigibles que tienen. Es decir, la patente de Torres Quevedo pues va a ir desarrollándose. Bueno, este no es un dirigible del sistema Torres Quevedo. Cuando los británicos compren un dirigible del sistema Torres Quevedo, pues harán pruebas de amarre al aire libre. ¿Con qué? Pues con el poste de amarre de Torres Quevedo. Y esto es muy bonito, pero lo estáis viendo en blanco y negro. ¿Lo queréis ver en color? Pues hala, ahí lo tenéis. Porque en el siglo XXI, el sistema de amarre al aire libre de cualquier dirigible en el mundo es el de Torres Quevedo, patentado en 1911. Eso lo puedes montar en un camión y ahora el camión tractor pues te lo lleva de un lado a otro, o lo puedes llevar tú. Es el sistema inventado por nuestro Leonardo en 1911. ¿Franco qué? Sin prisa. Seguimos. Porque claro, yo puedo montar el poste en una mar, en lo que sea, un vehículo terrestre, pero ¿y qué pasa si lo junto o lo pongo a bordo de un barco? Puedo hacer algo que no se le había ocurrido a nadie en 1913, unir náutica con aeronáutica. Esto es lo que conté en Londres, que antes a la celebración les expliqué en el National Maritime Museum de Londres, al Royal Institute of Navigation, que el primer pionero de la aeronáutica naval fue Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pues me encontré con el premio. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro Torres Quevedo ya está reconocido en el Reino Unido. Bueno, pues esta es una patente de 1913. Torres Quevedo está viendo la Primera Guerra Mundial. Algunos otros lo están viendo también. Y está diciendo que sí, pero que el futuro está en la aeronáutica naval, que hay que unir náutica y aeronáutica. Y entonces presenta esta patente en España de un barco portadirigibles. Bueno, la patente es pública y lo que hace Leonardo es ofrecérsela a la Armada Española a través de la Sociedad Española de Construcción Naval. Nos hemos quedado sin la flota en el año 98, estamos en plena reconstrucción y quien lo está haciendo pues son Vickers, básicamente los británicos, en consorcio con españoles, con de Zubiría, en la naval de Sestao, en Reynosa, etcétera,
Y a ellos es a los que se dirige, a la Sociedad Española de Construcción Naval, ofreciéndoselo. Se lo ha ofrecido a la Armada Española, a través de ellos, se lo va a ofrecer a la Armada Francesa, y bueno, pues la respuesta es pues que al Estado español pues no le interesa. A la Armada Española, en principio, no tienen previsto tampoco participar en la Primera Guerra Mundial, pues ¿para qué quieren un barco portadirigibles? Bueno, pues entre medias, Torres Quevedo, en junio de ese año 13, ha conseguido vender su primer dirigible. Y bueno, pues tenemos perfectamente documentado cómo el Real Aeroclub Británico o la revista oficial del Aeroclub francés consignan que ha batido el récord mundial de velocidad, 83,2 kilómetros por hora con el viento en contra. Eso es lo que ha hecho el dirigible de Torres Quevedo, mucho más rápido que cualquiera de los que habéis visto por ahí y que cualquiera de los Zeppelines, que siguen siendo bastante deficientes. ¿Y cuánto ha cobrado Leonardo por este dirigible? 3 francos por metro cúbico. Y decís, bueno, ¿eso cuánto es? Bueno, pues franco y peseta están más o menos a la par todavía en esa época. Dice, bueno, ¿y esto cuánto es? 22.000 pesetas. ¿Sabéis cuánto cobraba un catedrático de universidad en estos años, en todo un año en España? 5.000, 6.000 pesetas, dependiendo de los trienios. En todo un año. ¿Cuánto ha cobrado con un solo dirigible? ¿Cuántos sueldos anuales de catedrático ha cobrado? Es decir, que no solo tenemos un inventor que inventa cosas, sino que lo comercializa y le saca rentabilidad. Pero en esos años lo que le interesa de verdad es hacer caja. Pero él está construyendo ese ajedrecista que os contaba y lo presentará en París. ¿Y qué está haciendo? Construir este transbordador en Niágara. Y mientras hace caja, porque a continuación ya no va a ser de 8.000 metros cúbicos el dirigible que ha vendido, el siguiente que ha vendido ahora al ejército francés, sino de casi 14.000 metros cúbicos. 14.000 metros cúbicos por 3 francos metro cúbico, ¿cuántos sueldos de catedráticos con el segundo dirigible que vende? Bueno, pues vais a tener que hacer muchas cuentas, pero ya os las doy yo hechas, porque durante la Primera Guerra Mundial el ejército francés va a entender que si quiere controlar a los submarinos alemanes en el Golfo de Vizcaya, en el Golfo de Marsella y sobre todo desde las bases que tiene en Túnez y en Argelia para controlar que los submarinos alemanes no pasen por Gibraltar, lo tiene que hacer con dirigibles del sistema Torres Quevedo. La primera travesía del Mediterráneo desde Marsella hasta Túnez la va a hacer un dirigible de Torres Quevedo en el año 1917. Es decir, todo el control del Mediterráneo y el Golfo de Vizcaya francés lo van a hacer dirigibles de Torres Quevedo, anulando la amenaza de los submarinos alemanes. Porque desde la cubierta de un barco no se ve llegar el torpedo, porque no tenemos sonar, no sabemos dónde está el submarino, no lo podemos ver hasta que no tenemos el torpedo encima. ¡Ah! Pero desde la cubierta de un dirigible a 300 metros de altura se ve perfectamente de dónde ha salido el torpedo. A 80 kilómetros por hora nos ponemos encima sin ningún problema. El torpedo hay que lanzarlo en esa época a unos 3 metros de profundidad del submarino. ¿Se quiere sumergir ese submarino? ¿Y qué tiene que hacer un submarino para sumergirse? Pues los tanques que tiene llenos de aire, pues llenarlos de agua. ¿Y qué va a estar pasando durante horas? Va a estar saliendo burbujas, marcando la posición. Los alemanes lo reconocieron, no atacamos ni un solo barco si estaba protegidos por dirigibles, porque nos suicidábamos. Los dirigibles del sistema Torres Quevedo, y tengo documentado todas las facturas de todo lo que cobró, al servicio de la aeronáutica naval francesa, anularon los submarinos en el Mediterráneo, los submarinos alemanes. Y la fortuna que ganó Torres Quevedo fue considerable. Ya, pero esto es nada. El problema de los submarinos alemanes no estaba en el Mediterráneo. Tenían que salir del Mar Negro, las bases de Crimea, si los hubiesen tenido allí, entre Turquía, muy poquito sabía. ¿Dónde estaban operando los submarinos alemanes? Desde bases en Holanda o, bueno, por el Báltico, bloqueando el Reino Unido. Si consiguen bloquear el Reino Unido, si consiguen en los Western Approaches bloquear la llegada de americanos y todo lo que viene de Canadá, que es todavía el Reino Unido, pues hemos ganado la guerra. Pues no la van a ganar, porque los dirigibles del sistema Torres Quevedo, donde van a operar de verdad, es allí, en las Islas Británicas, en el Canal de la Mancha, en el Golfo de Vizcaya. Más de 30 dirigibles del sistema Coastal van a construir el almirantazgo británico, pero no le van a pagar un chelín. Le van a decir a Torres Quevedo, ¿quieres pleitear?
pues ven a pleitear contra el almirantazgo británico en las Courts of Justice, aquí en Londres, en mitad de la Primera Guerra Mundial, por tus derechos de propiedad. No iba a perder el tiempo, no iba a perder el dinero. Pues hubiese ganado una fortuna si se lo hubiesen reconocido, porque aparte de estos 30 dirigibles del sistema Coastal, otros 18 del sistema North Sea. Estos podían estar volando 4 días. El récord mundial lo batieron 4 días, 4 horas y algunos minutos, alternando tripulaciones sin tocar tierra. Ya estaban los traslados entre Atlántico, el Mediterráneo, para el transporte de personas previsto. 4 días podían estar volando a más de 80 kilómetros por hora. Bueno, pues 18 y otros 10 de la serie North Sea. Estos podían estar volando 2 días más o menos. Es decir, la Armada británica puede proteger todas sus costas y anular la amenaza de los submarinos alemanes. Alemania ha perdido la guerra. Bueno, ¿y Franco qué? Que no toca todavía, que tenemos que dar entrada a alguien que, mira, la memoria histórica sí nos permite, es monárquico, es católico, pero consiguió permiso del rey Alfonso XIII cuando se proclama la República de jurar fidelidad a la República y acabaría siendo católico y monárquico presidente de la República en el exilio. O sea que nos podemos hablar de él. Pero bueno, como estamos hablando del año 18, pues nada de memoria histórica nos afecta, ¿verdad? Bien, pues esta es la revista que dirige José María Samaniego, el colaborador de Torres Quevedo, en la construcción del primer dirigible, y ya no trabaja con él. Y Emilio Herrera, pues publica un artículo. Va a acabar la guerra y lo que tenemos que hacer es transporte de personas, transporte civil, la travesía del Atlántico. ¿Y cómo podemos hacer la travesía del Atlántico? ¿Cómo podría ser un dirigible transatlántico español? Pues Herrera lo tiene clarísimo cuando todavía no acaba la guerra. Los cepelines se han utilizado por parte de Alemania desde el año 1915 para el bombardeo indiscriminado de población civil. El rey de los alemanes, el Kaiser, es primo hermano del zar de Rusia y del rey de Inglaterra. Da igual, da permiso, porque ve que no avanza la guerra, para sembrar el terror de la población civil utilizando dirigibles Zeppelin. Cuando se dice que si en España se hicieron los primeros bombardeos de población civil 15 años después, mentira. Se hicieron en el Reino Unido con Zeppelines, permiso que dio el Kaiser. Pero claro, la guerra no la van a ganar los alemanes y no les van a dejar construir dirigibles Zeppelin para la travesía desde España del Atlántico. Así que pasados los meses, ya acabada la guerra, pues explica otra vez en qué podía consistir un dirigible transatlántico español Emilio Herrera. ¿Y qué sistema cree que puede utilizarse? Pues obviamente, el trilobulado de Torres Quevedo. Y entonces Herrera va a estar dando conferencias sobre cómo va a adaptar el sistema de Torres Quevedo para la travesía del Atlántico de personas, con una línea de personas. Y Torres Quevedo dice, a ver, ya estamos otra vez. ¿Pero el proyecto de quién es? ¿El sistema de quién es? No es mío, de Torres Quevedo. Y pues entonces, ¿qué hace el señor Herrera desarrollando mi sistema? Si tiene que desarrollar mi sistema alguien, seré yo mismo. Y eso es lo que va a hacer Torres Quevedo en ese año 1919. Va a dar en Bilbao la conferencia inaugural del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias y muy eufemísticamente dice, bueno, mi buen amigo, el ingeniero militar Emilio Herrera, ha presentado un proyecto, propónese el señor Herrera utilizar un globo del tipo trilobulado que inventé yo, así que, oye, casi mejor, ya lo hago yo. Y entonces va a desarrollar su sistema para proponer su propio sistema de dirigible transatlántico. Lo va a llamar Hispania y lo va a repatentar, porque ahora ya está, no para uso militar, sino para uso civil. Entonces hay que poner cabina para personas, cafetería, dormitorios y demás, para la travesía del Atlántico, ¿no? Lo patenta en España en el año 19 y es el proyecto que presenta en el año 19 en Bilbao. Como está confiando en que el sistema funcione, lo patentará también en el Reino Unido y, por ejemplo, en Francia. Esta es la patente francesa al año siguiente. ¿Y Franco qué? ¡Nos vamos aproximando! Porque nos vamos a Ferrol. Nos vamos a Ferrol. Proyecto de dirigible Hispania, 1920. Y entonces vemos que la experiencia de la guerra ha hecho que la aeronáutica naval nazca, porque antes de la guerra, desde el año 17, con Cardona como jefe, se había creado la aviación naval, pero no había aviones. O sea, sobre el papel se había creado un servicio que no existía porque no había aviones. Entonces, bueno, pues mira qué bien. Pero acabada la guerra se entiende que solo aviación no, que hace falta el conjunto de la aeronáutica. Y con el ministro Allende Salazar
estamos reconstruyendo la Armada, pues hay que ver que la Armada necesita un servicio aeronáutico también que existe solo sobre el papel. Se va a crear en una segunda sección, el Estado Mayor Central de Aeronáutica Naval. Al acabar la guerra, antes era solo aviación y no tenía negociado. Y va a haber presupuesto, claro, es que sin presupuesto pues no podemos comprar nada. Y bueno, pues aquí tenemos una de las muchas cartas que os voy a enseñar hoy, ¿no? Y este ya viene desde, como veis, Ministerio de Marina. Escriben a Leonardo, bueno, le llaman Abelardo, pero es Leonardo, mi distinguido amigo y estimado amigo, nos hemos reunido y ya hemos presentado una moción para que se conceda, sin subasta ni nada, 150.000 pesetas para la construcción de un pequeño dirigible tipo Hispania. ¿Y dónde lo vamos a construir? En La Carraca, en Cádiz, San Fernando, Cádiz. Ahora, usted necesita, por lo mismo que tuvo a Quindelán, un ingeniero joven, o tuvo a José María Gonzalo, un ingeniero joven, o para el Telequino tuvo a Peláez, pues tenemos que dejarle a un militar joven. ¿Y quién va a ser? Estáis que no os aguantáis. Pues ya vamos avanzando. Bueno, nos vamos al archivo para seguir documentando y ya sabemos que en mayo del 20 las cosas están funcionando y que a La Carraca va a llegar un dirigible del sistema Torres Quevedo, ¿no? Y esto es, pues, digamos, los informes felices que hacen desde esta Intendencia General de ese negociado segundo, ¿no? Hay que instalar en Cádiz, estamos protegiendo el Estrecho, Canarias, etcétera, una base aeronaval. La Armada necesita una base aérea, civil y militar, si puede ser, porque la defensa de España lo necesita. Y se propone, y la experiencia de la Primera Guerra Mundial de los aliados ha demostrado que es el sistema, que se utilicen dirigibles Astra Torres del sistema de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Razones de protección, etcétera. Hay que construirlo y tiene que ser auxiliado por algún joven militar, piloto, etcétera, de la Marina en el arsenal. Bueno, hay 150.000 pesetas concedidas, ya sabemos que eso es oficial, y entonces pues hace falta que el gobierno pues dé los pasos para que esto suceda. Junio del año 1920. Muy bien, pues para una semana después ya tenemos presupuesto y ya podemos ir viendo las distintas escuelas que se van a ir poniendo en marcha, unión entre el Ejército y la Armada, para que esto empiece a desarrollarse. Y se plantea que el dirigible no va a ser Astra Torres, sino va a ser Hispania, ya el evolucionado por Torres Quevedo con la experiencia de la Primera Guerra Mundial y que pueda utilizarse pues, para el transporte también de personas, no solo de personal militar. Y se escribe al Ferrol diciendo: si atenciones ineludibles de la escuela no lo impiden, debe VE pasaportar con urgencia para esta corte al comandante de ingeniero naval, don Nicolás Franco. ¡Ah! ¿Qué? Que no hay problema, mandos, que no hay problema. Nicolás Franco, ¿qué más? Bueno, ¿por qué? Pues porque ya hay presupuesto y a Nicolás Franco lo van a comisionar para que compre aeroplanos, hidroplanos y, como va a tener que trabajar a las órdenes de Leonardo Torres Quevedo para construir el dirigible Hispania, pues hace falta que vaya a Inglaterra a comprar material. Y efectivamente, ya está más que documentado cuando pues, es transportado, como se dijese, pasaportado, ¿no?, desde Ferrol a La Carraca, el joven capitán del departamento, ¿qué va a construir? Un pequeño dirigible Hispania. Estos son los planos del dirigible que se va a construir en La Carraca y, bueno, pues el rey Alfonso XIII llega a firmar algo que le ponen al año siguiente delante. En La Carraca no hay sitio. Allí no podemos montar un hangar, no podemos poner un aeródromo, las circunstancias no lo permiten, así que esto hay que trasladarlo a lo que será el Prat, a Barcelona. Y el rey Alfonso XIII firma que, autorizando que el dirigible Hispania se mande a la base que provisionalmente se está poniendo de aeronáutica naval en Barcelona. Bueno, esto está más que documentado también porque el primer director del Museo Naval de Madrid, Julio Guillén Tato, es el jovencito oficial que está aprendiendo los temas de globos y dirigibles en la base de Barcelona. Y a su familia le escribe eso: me han encargado del laboratorio de ensayos para el material de los Torres Quevedo que vamos a empezar a construir pronto. Esto es en ese año 21. Bueno, pues ya tenemos todo un sistema en marcha, un servicio, tenemos dinero y tenemos personal para empezar a construir. La documentación localizada es enorme y el protagonista, el colaborador de Torres Quevedo, tendría que ser Franco, Nicolás Franco,
mucho más joven que en esta foto. ¿Y qué va a pasar? Pues escribe a don Nicolás Franco en agosto del año 21 Leonardo Torres Quevedo. Mi querido amigo, espero que usted comprenderá, no sé si tiene usted ocupado todo su tiempo, que le es imposible dedicar un momento al asunto. No sé si se ha encargado usted de este asunto a disgusto o si juzga inútiles los ensayos, porque cree que yo estoy equivocado. Vamos a ver, si le es posible y no le molesta, ¿por qué no se ocupa durante el mes de agosto ya de construir la hélice, el freno Renard, de montar el motor, de hacer los primeros ensayos? Porque llevamos ya un año y esto no avanza. Vamos a ver, si usted se decide a trabajar formalmente, pues no es mucho el trabajo que le pido. Vamos a ver, que si no, pues nos despedimos como buenos amigos, porque realmente si tampoco pasa nada, si ya esto me suena de otras veces, o sea que, bueno, en fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando que hay presupuesto. Y Nicolás Franco se ha ido con Cardona a Italia. Hay mucho material aeronáutico de la Primera Guerra Mundial, pues en desuso. Y se montan en uno de los dirigibles italianos. Se dan un paseíto por allí en febrero del año 21, la carta que os he enseñado es de unos meses después, y ahí tenéis a Nicolás ya más joven, con Cardona, a bordo de uno de estos dirigibles. Y entonces lo que van a decidir es que no van a desarrollar con las 150.000 pesetas un dirigible español, sino que van a utilizar el dinero para comprar un dirigible italiano. Me mataron. Madre mía. Otra vez. Bueno, pero Torres Quevedo había propuesto muchas cosas. Ya tenemos aeronáutica naval. Vale, en 1913 un barco portadirigibles puede no tener sentido. Pero estamos en el año 21, en el año 22... Lo mismo esto empieza a tener utilidad. Si habían mandado los planos a la Sociedad Española de Construcción Naval, ya teníamos mucha información y se ha producido el desastre de Anual. Y ahora sí, la Armada dice que quiere transformar un mercante alemán, de los que hemos conseguido por compensación de guerra, porque nos han hundido los alemanes, los submarinos alemanes, algún barco en el entorno de Mallorca, pues uno de esos barcos que hemos confiscado lo van a transformar en un barco portadirigibles. Y lo van a hacer muy rápidamente. Desde el desastre de Anual, 6 meses, 8 meses, van a transformar un carguero en un barco portahidros en la parte de popa y portadirigibles en la proa. Pero no va a ser con dirigible Hispania Torres Quevedo, que era para los que los había diseñado, sino con los dirigibles italianos SCA. Pero es que estamos de plena actualidad, porque el año que viene tendremos que conmemorar el centenario del desembarco de Alhucemas, donde participó la Estación de Aeronáutica Naval Transportable, que llamamos coloquialmente Dédalo, el primer Dédalo. Y allí operaron esos dirigibles. ¿Y Franco qué? Porque no era el que queríais conocer. Os habéis quedado como a medias. Vamos a avanzar un poquito. Porque ahora lo mismo aparece el que queríais. Porque tenemos que hablar de la travesía del Atlántico. Y el coronel Herrera, en ese momento, quiere establecer en los años 20 una línea aérea Sevilla-Buenos Aires. Y eso lo va a conseguir pues un aeroplano, un hidroplano, ¿verdad? Y lo va a conseguir en plena dictadura de Primo de Rivera. ¿Y lo va a conseguir quién? Franco. Ramón Franco, claro. Ramón Franco Bahamonde. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que hay dos posibilidades. O hacemos la línea aérea con dirigibles que propone Herrera o lo que propone Nicolás Franco. Y está más que documentado que no se retaron a duelo porque ya no se podía hacer eso. Pero Herrera y Franco, Ramón, se llevaban a matar. Y en la prensa, Ramón, que debía tener bastante genio, pues lo ponía a parir continuamente a Herrera, etc. Y Leonardo Torres Quevedo tiene que salir al rescate, desde su autoridad científica, de Emilio Herrera. Aunque Emilio Herrera ya sabemos que no lo está pensando ya con los sistemas de Torres Quevedo, sino con Zeppelines, con los que él está intentando hacer esa línea que vaya a unir con dirigibles Zeppelin, Sevilla, con Buenos Aires. Y entonces, pues Leonardo le queda eso. Desde hace varios años me explicó cómo quería ese asunto y confío plenamente en el proyecto de Herrera, diga lo que diga Ramón Franco. Ay, pero es que el que queríais ver, no tendréis prisa, ¿verdad? ¿Y Francisco Franco Bahamonde qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues lo mismo nos tenemos que ir al cine, sin movernos de donde estamos. Porque en 1926 se estrena La Malcasada.
¿Y en qué consiste la malcasada? Pues una chica que se malcasa. Hay un torero mexicano que quiere dar, entonces se llamaba así, perdón, esa es historia, un braguetazo, con una aristócrata toledana. Y entonces, pues viene a España a torear y a ver, la va a enamorar, claro, y va a ser la malcasada, la que se malcase. Y el torero, que es este que está ahí a la derecha, pues se junta con todo el mundo, con un escritor, por ejemplo, el escritor Cristóbal de Castro, y bueno, pues ahora vais a ver la cara que tiene del Latin Lover, pues efectivamente, es que los camela a todos, es este de aquí de la derecha, entonces pues... Pero también se entrevista con Leonardo Torres Quevedo, es decir, que están ahí, pues la mar de bien, el torero, el científico, el escritor... Y bueno, pues nuestro Leonardo ya es una autoridad mundial y se entiende que puede ser actor de cine. Y aunque la película vaya de lo que va, pues tenemos a nuestra figura mundial de todas estas cosas que estamos hablando, pues ahí también tenemos a Blas Cabrera, el padre de la física española, el catedrático don Blas Cabrera, bueno, un montón de actores, porque oye, esto está muy bien, ¿no? Y en concreto, pues va a actuar también Natalio Rivas, que había sido ministro, y su nieta, entonces están al fondo, tenéis que fijaros al fondo, ¿eh? La película es al fondo, lo que hay en primera fila no os fijéis porque eso no vale la pena, os fijáis al fondo. Ahí al fondo, veis a la nieta, que no miréis más que al fondo, solo al fondo. Aquí está Natalio, aquí está su nieta, y es lo único que tenéis que mirar. ¿Qué estáis mirando? Que eso no se mira, porque no se puede. Entonces vosotros miréis que Natalio ha desaparecido de escena, pero la nieta está ahí. Estáis viendo la escena, está ahí la nieta de Natalio Rivas. ¿Qué es lo que habéis visto? Pues habéis visto... que en el año 1926, con 33 años, creo que se puede hablar de esto, pues el año 1926, pues era el general más joven de España. ¿Y a qué no os parece uno que os han hablado de él? Un chaval joven, que bebía vino, que estaba sonriente. Efectivamente, el general de 33 años, así de simpático. Bueno, pues yo sé que queréis que esté hablando esta mañana, pero hemos llegado al final. Habíamos dicho que íbamos a hablar de Leonardo Torres Quevedo, del Ejército y de la Armada. Yo puse un segundo título, de Joaquín Bustamante a Franco, y hemos hecho un recorrido. Oye, nos han salido unos cuantos del Ejército y de la Armada, ¿verdad? Han salido Joaquín Bustamante, héroe de Cuba, como referencia vital, su primo mayor, Pedro Vives Beach, al hilo de la aeronáutica, el dirigible, Antonio Peláez Campomanes, las telecomunicaciones, el concepto dron, Quindelán y Samaniego, colaboradores de Torres Quevedo en la construcción del dirigible, los desencuentros, que tampoco me he querido enrollar mucho, que Pedro Vives Beach tampoco le va a gustar mucho esto del poste de amarre, pero por no liarnos, Emilio Herrera, que ha querido utilizar un reconocimiento de su autoridad el proyecto de Torres Quevedo. ¿Y qué pasaba con Franco? Queríais uno y os he regalado tres. Han salido los tres hermanos, Nicolás al hilo del dirigible, el buque campamento, Ramón con el dirigible y Franco en el cine. Llegados a este punto, ¿qué es lo que quiere decir? Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.